Bien, ahora sí. Bueno, vuelvo a la presentación. Bueno, eso entonces es lo que vamos a ver hoy. Pasemos al capítulo a la sección de cambio de base. Esto era lo que les decía. Vimos en las secciones anteriores cómo pasar de las coordenadas de un vector que estaba en la base B, que se acuerdan, lo notábamos de este modo, X en la base B, y los pasábamos a sus coordenadas en la base estándar, donde ahí es solo X cuando tiene la base estándar. Bueno, ¿qué matriz usábamos en ese caso? ¿Se acuerdan la matriz P de la base B? Usábamos la matriz P que está formada, donde tiene las columnas, que son los elementos de la base B. Habíamos visto un ejemplito de B1, B2, ¿sí? Esta era la matriz P, asociada a la base B. Entonces sabemos que siempre que tenemos un elemento, un vector que está con sus coordenadas en la base B, lo multiplicamos por esta matriz y lo llevamos a la base estándar. Eso lo vimos la clase pasada. Y también vimos que una vez que si podíamos hacer esto, también podemos llevar un vector que esté en la base estándar a la base B. Y para eso necesitábamos, o sea, por ejemplo, si a mí me dan este como dato, no, perdón, me dan este como dato y yo quiero encontrar el XB, esta es mi incógnita, entonces debería multiplicar a X por la inversa de la matriz P asociada a la base B. ¿Sí? Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Cómo describir esa matriz, armarla con las columnitas que son los vectores de la base B y nos permitía ir de una base a otra. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que si tenemos dos bases diferentes, B1 y B2, que ninguna de las dos es la estándar, ¿cómo obtener esa matriz P? ¿Sí? La idea es esta. Tengo la base estándar, voy a tener el X acá. ¿Sí? Tengo la base B1 y el X escrito en las coordenadas de la base B1. Y después voy a tener la base B2 y el X escrito en las coordenadas de la base B2. Bueno, ¿cómo pasamos de este a este? Porque nosotros sabemos, por la primera parte, que si quiero ir de la base B1 a esta, a la estándar, tendríamos que multiplicar por la matriz P asociada a la base B1. ¿Sí? Multiplicar este X por esta matriz P, en realidad es P por X, ¿sí? P por X me da en la base estándar. Bueno, ¿cómo hago para venir acá? ¿Por qué matriz tendría que multiplicar? Por la inversa de PB2. Perfecto. ¿Sí? Bien. Esa sería la idea, ¿sí? Para ir de una base a otra cuando no tenemos la estándar. Pero bueno, vamos a ver que en realidad, o sea, lo que hacemos es esto, es esta multiplicación de matrices. O sea, lo que estamos diciendo es que si me dan un X en la base B1 y yo quiero encontrar sus coordenadas en la base B2, lo que tendría que hacer es primero premultiplicar a este X por esta matriz y después a ese resultado multiplicarlo por P en la base B2, pero la inversa. ¿Sí? Y ahí obtendríamos el X en la base B2. Vamos a ver en realidad un método para hacerlo sin tener que hacer esto de las dos matrices. ¿Sí? Vamos a hacer todo junto. Vamos a buscar estas dos matrices juntas, digamos, y las vamos a agrupar en una única matriz P. ¿Sí? Para no tener que hacer esas dos matrices, vamos a buscar una única matriz que nos permita hacer eso. Bien, entonces vamos a ver un ejemplito primero. Dice, considere la base B que tiene como base los vectores B1 y B2 y la base C que tiene los vectores C1 y C2 en un espacio vectorial cualquiera. Si conocemos cómo describir cada uno de estos vectores en función de la base C, por ejemplo acá nos dice que B1 es 4 veces C1 y B2 es menos 6 C1 más C2. O sea, acá lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tenemos, vamos a suponer que estamos en R2, ¿no? O en R3. Tenemos un plano formado por los vectores C1 y C2.
Como B1 y B2 también son vectores de este plano, sabemos que se pueden escribir de manera única usando los vectores C1 y C2. ¿Sí? Al igual que el C1, se escribe de manera única usando B1 y B2. ¿Sí? O sea, cualquier otro vector del plano que no esté en la base se puede escribir de manera única usando los elementos de la base. Bien, entonces, si acá ya sabemos cómo escribir el B1 en función de esta base, de la base C, y el B2 también en función de la base C, vamos a ver cómo hacemos ahora para encontrar, y supongamos que tengamos un X en la base B1, ¿cómo hacemos para encontrar las coordenadas de ese X en la base C? ¿Sí? O sea, yo sé cómo puedo pasar el B1 y el B2 a la base C, pero ¿cómo hago para pasar otro X cualquiera que esté en la base B a la base C? ¿Sí? Estamos acá. Vamos a hacer así. Tengo un X escrito acá, en la base B, ¿sí? Y yo lo que quiero es ver cómo hacer para llegar y escribir el X acá. ¿Por qué tendría que multiplicarlo a este para llegar al X en la base C? Conociendo cómo se transforma el B1 y conociendo cómo se transforma el B2. ¿Sí? Esos dos los conocemos. Conozco cuál fue la transformación de B1, que es en esta base, es el 4, 1. ¿Sí? Y conozco también que el B2 en la base C es el menos 6, 1. ¿Sí? Bueno, si el X en esta base es el 3, 1, ¿qué valores va a tener acá? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que resolver. Esperen que escuché que alguien quería entrar. Bueno, volvemos. Ay, no voy a poder borrar. Bueno, no importa. Bien, entonces, queremos encontrar eso, ¿sí? Lo que anoté acá abajo, que no lo voy a poder borrar, sí, no lo puedo borrar, es que al B1 nosotros lo podemos escribir esto como el 4,1 y al B2 como el menos 6,1, ¿sí? Eso es lo primero que notamos acá. Bueno, el 3,1, ¿cómo se escribe allá? ¿Se les ocurre cómo hacerlo? Que este sea el 3,1, ¿qué significa en esta base? Que el X valga 3,1 en la base B. ¿A qué sería igual el X ese? ¿A 3 veces quién? B1 más B2, ¿sí? O sea, acá el X en la base C es el X, que lo escribo así ahora, en la base C, ¿sí? Como esta transformación es una transformación lineal, ¿por qué es una transformación lineal cambiar de coordenadas? A ver si se acuerdan. Porque involucra una matriz, ¿sí? Nosotros vamos a buscar una matriz por la cual multiplicar el vector, entonces esa transformación va a ser lineal. Si esa transformación es lineal, entonces yo a esto lo puedo distribuir y escribir como 3 B1 en la base C más B2 en la base C. Y a estos dos los conozco, porque sé que el B1 en la base C vale 4,1 y sé que el B2 en la base C vale menos 6,1. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿sí? O lo podemos escribir en forma de matriz por vector. Sería esta matriz por el vector 3,1, que sería el X. Y con eso obtengo
que el X es la multiplicación entre lo que vale el B1 en la base C, lo que vale el B2 en la base C, multiplicado por lo que vale el X en la base B. ¿Sí? O sea, a este XB yo lo multiplico por la matriz P que tiene acá al vector B1, pero lo tiene en la base C. Y acá tiene el B2, pero con sus coordenadas en la base C también. ¿Sí? Esa es la matriz que voy a usar. Al multiplicar eso, vemos que el vector X nos da el 6, 4. Vamos a ver otros ejemplos que nos van a ayudar un poquito más. ¿Sí? Pero fíjense que lo importante es conocer cómo se transformó la base B, me permite después poder pasar cualquier otro vector que esté en esta base a la base C. ¿Sí? Si yo conozco los de la base B, cómo se transformaron, entonces voy a poder conocer cómo se transforma cualquier otro vector. Esto ya lo habíamos visto así en transformaciones lineales. ¿Sí? Conocer cómo se transforman los elementos de la base, los E sub I o E sub n, nos llevaba a conocer cómo se transformaba cualquier otro vector de ese espacio. Está todo relacionado. Ah, bueno, acá me olvidé de poner esto. Bien, vamos a ver lo siguiente. El siguiente teorema. Si tenemos dos bases, la base B y la base C, de un mismo espacio vectorial, entonces va a existir una matriz P que nos lleve desde B a C, ¿sí? Tal que si yo multiplico a cada X en la base B por esa matriz, me va a devolver un X en la base C, ¿sí? Por eso me lleva de la base B a la base C. Voy a multiplicar a los elementos de la base B por esa matriz y voy a obtener sus coordenadas en la base C, ¿sí? Las columnas de esa matriz van a ser las coordenadas de los vectores de la base B, pero en las bases C, o sea, serían las C coordenadas de los vectores de la base B. ¿Qué quiere decir? Que necesito, para armarme esa matriz, conocer cómo se transformó el B1, cómo se transformó el B2, cómo se transformó el Bn, y sabiendo cómo se transformaron los elementos de la base, me armo la matriz que me va a permitir llevar cualquier otro vector que esté en la base B a la base C. Estas columnas son LI, ¿sí? ¿Por qué son LI? ¿Por qué esto? Porque son la base. Eso, porque ya sabemos que es una base, ¿sí? Ese es el dato principal. Entonces, al ser LI, estas columnas se van a transformar, como la transformación es lineal, también se transforman en vectores LI, ¿sí? Y entonces esta matriz va a tener inversa. ¿Qué va a pasar con esa inversa? ¿Qué me va a ayudar a hacer? Si yo estoy llevando todos los elementos de B, Después me va a dejar pasar de C a B. eso, si estoy llevando todos los de B a C, la inversa de esta me va a permitir ir de C a B. ¿Bien? Con P voy para allá y con P a la -1 vengo para acá. ¿Sí? Entonces, ya conociendo solo una matriz de transformación, vamos a conocer las dos, digamos, porque puedo hacer la inversa y ya tengo la que vuelve. Bien, entonces, esa es la que vamos a llamar matriz de cambio de coordenadas de B a C. ¿Sí? Entonces, la inversa me permite hacer eso, me permite convertir las B coordenadas, o sea, todos los X que estén en la base B, en C coordenadas. A ver, no, esperen que... No, esto, los de la base B los llevo a la base C con la matriz P, está bien, sí. Y los que están en la base C, los llevo a la base B, o sea, busco las B coordenadas. Teniendo las coordenadas en C, busco las B coordenadas. Vamos a ver el segundo ejemplo entonces. Ahora tengo vectores, antes tenía B1, B2, ahora tengo cuáles son, ¿sí? Tengo que el B1 es el -9, 1, el B2 el -5, 1, C1 es el 1, -4 y C2 es el 3, -5. Entonces, vamos a armar una base con B1 y B2. La podemos armar porque estos dos no son paralelos y sabemos que en R2 cualquier par de vectores que no sean paralelos nos van a formar una base de R2, ¿sí? Lo mismo hago con C. Como estos vectores no son paralelos, me puedo formar otra base de R2. Entonces tenemos estas dos bases. Nos pide encontrar la matriz de cambio de coordenadas de B a C, o sea, la P que va de B a C.
¿Qué tendríamos que hacer? Lo mismo que hicimos recién. Ver primero cómo se transforma el B1 y el B2, ¿sí? Si conozco cómo se transforma la base de B, entonces después voy a poder conocer cualquiera, ¿sí? ¿Cómo se armaba esa matriz? La P que hace esto, que va de B a C, lo que tenemos que hacer es buscar cómo se transformó el B1 en la base C y cómo se transformó el B2 en la base C. Si yo encuentro las coordenadas de estos dos vectores de la base, ya estoy encontrando la matriz de cambio de coordenadas. Bueno, y ahora esa sería la pregunta, ¿cómo las encuentro? A ver, si me daban un vector cualquiera y yo lo quiero escribir en la base C1, C2, ¿qué teníamos que plantear? Un sistemita de ecuaciones. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Fíjense. Esta coordenada no la conozco, o sea, sería la x1, x2. La otra tampoco la conozco, la de B2. Entonces vamos a llamarlo I1 y 2. Tenemos que encontrarlas. ¿Cómo las encontramos? ¿Qué quiere decir esto? Esperen que no sé por qué me vuelve ahí. Vuelvo uno para atrás. Yo necesito encontrar quién es el x1 que al multiplicarlo por el vector C1 más x2 por el vector C2 me devuelve el B. ¿Sí? Entonces esos C1 y C2, perdón, estos x1 y x2 serían esas coordenadas del B, pero en la base C. ¿Sí? Lo mismo pasa con este. Planteo el sistemita que tiene a C1 y a C2 y a mi incógnita acá. Cuando yo resuelva el sistema este, las incógnitas son las coordenadas en la base C1, C2. Bien, entonces tengo que resolver este sistema y este sistema. Fíjense que en realidad la matriz del sistema, si esto lo pensamos como A por X igual B, sería A por X igual B1 y A por X igual B2. Nosotros para resolver un sistema de ecuaciones, ¿qué hacemos? Nos armamos la matriz ampliada, donde acá ponemos a la matriz A y al costadito ponemos el vector que necesitamos, o sea, que es nuestro lado derecho. Y empezamos a escalonar. Bueno, acá tengo que hacer eso para el primer sistema y lo mismo para el segundo sistemita. ¿Sí? O sea que tengo que resolver los dos sistemas de ecuaciones. La matriz aumentada que tiene a C1, C2 y el B1 y la matriz aumentada que tiene al C1, C2 y al B2. ¿Podría resolverlos juntos? ¿Qué tendríamos que hacer con el primero? Diagonalizarlo, ¿sí? Y ahí me va a ir cambiando el B1. Pero acá abajo también tengo que volver a diagonalizarlo y me va a ir cambiando el B2. Lo que podemos hacer en ese caso es hacer todo simultáneamente, ¿sí? Porque una vez que diagonalizo acá, me van a ir cambiando del mismo modo B1 y B2. Entonces, planteo esta matriz aumentada, pero que el lado derecho también lo aumente. Bien, entonces, planteo la matriz aumentada. Los vectores de C son 1 menos 4 y 3 menos 5. Y los del lado derecho serían el menos 9, 1 y menos 5, menos 1. Empiezo a escalonar esta matriz para llevarla a la forma escalonada reducida. Así directamente puedo sacar cuáles son los valores, o sea, de x1, x2 y el valor de y1 y 2. Entonces, la escalonamos y fíjense qué pasa, cómo nos quedó esto. Bueno, para resolver el primer sistemita, este que está acá, ¿qué podemos decir de ahí? Que x1 vale, sí, este es el b1, ¿no? ¿Cómo se transforma el b1? X1 vale 6 y x2 vale menos 5. Y del otro lado puedo decir que y1 vale 4 y que y2 vale menos 3. ¿Sí? Resolvemos los dos sistemas juntos, porque si no vamos a tener que hacer uno, después el otro, y en realidad son las mismas cuentas para los dos, y al cambiarlos los dos juntos, nos sacamos tiempo de encima. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se escribe el B1 en la base C? Como el vector 6 menos 5, ¿sí? Ya que encontramos quiénes eran x1 y x2. ¿Cómo se escribe el vector B2 en la base C? Es el vector 4 menos 3. ¿Sí? No sé si ahí dice 4 o qué dice.
Sí, dice 4, 4 menos 3. En la base em, C. Bien, entonces, ¿cuál es la matriz? Si la matriz es cómo cambio el B1 y cómo cambio el B2, la matriz, fíjense que es la que me quedó acá. Esta. Esta es la P que me lleva de B a C. ¿Sí? O sea que si nosotros queremos encontrar la matriz de cambio de coordenadas entre dos bases diferentes, lo que tenemos que hacer es plantear, ¿sí? La matriz que me va a llevar, acuérdense, de B a C. Es primero plantear el C de este lado, después el B de este lado, y al llegar a la identidad acá, la que nos queda de este lado es la matriz de cambio de coordenadas. ¿Sí? Para cualquier base que me den en R3, R4, la que sea, yo voy a poder hacer esto. ¿Se entendió el ejemplito? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Este capítulo es un poquito más largo, tiene cambios de coordenadas y cambios de bases entre distintos espacios. Hay algunos ejemplos o bases de espacio de funciones. Eso yo lo saqué, o sea, lo que voy a pedir del capítulo es solo esto que voy a dar acá, ¿sí? Solo los ejemplos que estoy mencionando acá y los ejercicios que están asociados a este capítulo también son de esto, ¿sí? Solo de R. No nos vamos a meter en otros espacios por ahora. Bien. Bueno, vamos a ver este ejemplito, también el último. Tengo que B1 es el vector 1 menos 3, B2 menos 2, 4, C1 menos 7, 9 y C2 menos 5, 7. Considere las bases dadas para R2 como la base B1 y la base B que tiene a B1 y B2 y la base C que tiene a C1 y C2. Determine la matriz de cambio de coordenadas de C a B. Ojo que acá necesito las que van de C a B. ¿Qué voy a hacer ahí si necesito esa matriz? Armar con el 20. Eso, voy a armar la matriz ampliada, pero primero acuérdense que si tengo que ir del C al B, la primera matriz que voy a poner acá es la de B. O sea, voy a poner el 1 menos 3, el menos 2, 4, y del otro lado vamos a poner la matriz C. Menos 7, 9, menos 5, 7. Miren que si ustedes lo hacen al revés, la que van a calcular es la inversa, ¿sí? Entonces, la que va de B a C, tengo que poner primero perdón, esta es la que va de C a B. La que va de C a B, tengo que poner primero a dónde quiero llegar y a dónde quiero, eh, de dónde salgo, ¿sí? A dónde quiero llegar y de dónde salgo acá. Bien, lo que hacemos es empezar a escalonar esta para llegar a la identidad y una vez que llegamos a la identidad acá, vamos a llegar acá a la matriz que va de B a C. De C a B, perdón. Así, de C a B. Eso porque como lo escribe de ese lado, o sea, lo escribe así como para que ustedes identifiquen que tienen que poner primero a la B y después a la C, ¿sí? Con la flechita para allá. Em, ¿Por qué si escalono esta matriz llego a la identidad? ¿Siempre voy a llegar a la identidad? Sí, ¿no? Sí, ¿por Por qué? una base, ¿no? Por Porque si la está ahí, matriz va. B, como es base, Donde leí. los vectores son LI y toda matriz que tiene vectores LI, ya saben ustedes que esta es invertible, ¿sí? Cuadrada con vectores LI es invertible esta matriz. Entonces, ¿qué pasa con la matriz invertible? Toda matriz, veíamos que para buscar la inversa, la matriz A, si tiene inversa, si es equivalente por filas a la identidad. Eso lo vimos en el capítulo 3, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar la inversa de la matriz, lo que tengo que hacer es hacer la equivalente por fila a la identidad y con todas esas operaciones, cuando de un lado ponga la A y del otro ponga la identidad, al hacerle operaciones a A y llegue a la identidad, del otro lado voy a tener la inversa. ¿Se acuerdan que también hacíamos una matriz ampliada así grande? Bueno, o sea, es por eso, sí que voy a llegar siempre a la identidad porque los vectores son LI y esta matriz es invertible, o sea que va a ser equivalente por filas a la identidad. Bien, entonces cuando lleguemos a la identidad vamos a tener esa matriz. Acá ya está hecho, ¿sí? Bien, llegamos a la identidad, entonces esta es la matriz P
que me lleva las C coordenadas en B coordenadas. Lo que nos pide después es encontrar la que lleva de B a C. No tengo que hacer otra vez lo mismo, no tengo que poner la C acá, poner la B del otro lado y volver a hacer las operaciones. Directamente lo que puedo hacer es calcular la inversa de esta matriz. ¿Se acuerdan cómo se calculaba la inversa? P a la menos 1 de esta matriz que va de B a C, de C a B, perdón, siempre me confundes. Era 1 dividido el determinante. Determinante es multiplicar cruzado, ¿sí? 20 menos 18, 2 por... ¿Y acá qué hacíamos? A estos dos los cambio de lugar. Y el signo lo Perfecto. Y al otro les cambio el signito. Menos 3, menos 6. Entonces, esa matriz que estamos buscando, que es la inversa de esta, fíjense que sería mucho más largo volver a poner las dos bases, volver a escalonar. Directamente acá buscamos la inversa y nos queda que la inversa es el 2 menos 3 medios menos 3, 5 medios. ¿Sí? Y ahí ya tenemos las dos matrices de cambio de base, de una a la otra, de B a C y de C a B. ¿Sí? Bien. Perdón, ahí se podría también escalonar el resultado de que te dio de el A, ¿o no? Claro, eso es lo que les decía, o sea, volver a plantear lo mismo, No, poner... porque no plantearlo desde ahí, desde el resultado, ver qué identidad te da y ver cómo se cambian del otro lado. O sea, invertir obviamente lo... las cuentas. Claro, pero ya con el resultado. O sea, poner 5, 3, 6, 4 de un lado, 1, 0, 0, 1 del otro. Claro, eso sería buscar la inversa Por eso. escalonando. Sí, sí, tal cual. Sí, Sí, podría buscar la inversa así. bárbaro. Sí, esta yo la uso con el teoremita ese que nos permitía buscarla de 2 por 2, pero bueno, ya si nos dan una de 3 por 3, van a tener que usar eso para buscar la inversa. Sí, sí. Bien, bueno, ahí abajo quedó. Y ya ahora pasamos a el 5.1. No puse los ejercicios de práctica acá porque eran de espacios de funciones, ¿sí? O sea, lo que me interesa de esta sección es que sepan esto, cómo ir de una base a la otra, cómo tienen que armar la matriz ampliada para obtener estas matrices de cambio de base. Así que, bueno, los ejercicios obviamente van a estar asociados a estos ejemplitos que vimos. No los subí todavía los ejercicios, pero los voy a subir ahora cuando les suba la clase de mañana. ¿Sí? Traten de sí tener cerrado hasta el 4.6 todos los ejercicios, cosa de que las consultas para la semana que viene sean más de esto. Bien, vamos a pasar entonces al capítulo 5. ¿Sí? Bueno, cerramos lo de espacios vectoriales, cambio de base. Vamos ahora a hablar otra vez de matrices y de estos elementos particulares que tienen las matrices, que van a ser vectores que van a estar asociados a ellas, vectores propios los vamos a llamar, y valores propios. O sea, vectores, vamos a estar hablando obviamente de vectores, y valores propios vamos a estar hablando de escalares, que están asociados a esa matriz y cumplen un rol particular. Esos vectores propios, como les decía, los vamos a llamar también autovectores, y los valores propios van a ser autovalores. Bueno, ¿qué son estos vectores propios y valores propios? Fíjense que si agarramos un X y hacemos la transformación lineal A por X, esta transformación lineal lo que nos permite es ver es cómo se modifica el X. Por ejemplo, si estaríamos pensando en, no sé, un X de R2 y yo lo multiplico por una matriz de 2 por 2, al X, ¿sí? Lo multiplico por A, que es de 2 por 2, me va a devolver otro vectorcito que esté en R2, ¿sí? O sea que el X lo transformé en un vectorcito de R2. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué le hace A al X o qué le hace A al espacio generado por X, ¿sí? ¿Quién sería el generado por X dentro de R2? A ver, estoy en R2, tengo un vector X, cualquiera. ¿Quién es el generado por X? ¿Una recta? Es una recta. Es la recta que contiene al X, ¿sí? Y a todos los vectores que sean paralelos a él. Entonces, vamos a ver cómo esta A transforma tanto al X como al espacio generado por X. ¿Sí?
Entonces, A va a cambiar la dirección de algunos X. O sea, por ejemplo, no sé, este X me lo puede mandar para acá, para abajo. No cambié el color. Por ejemplo, si tengo el X ahí, ese azul, a lo mejor me lo transforma en este rojo. O sea, me cambia la dirección de X. Pero hay otros valores donde en vez de hacer eso, lo va a transformar en el mismo espacio acá. ¿Sí? Y a cualquiera del espacio este lo va a dejar sobre el mismo espacio. O sea que A actúa de manera tal que va a dejar algunos vectores adentro de un mismo subespacio. ¿Se acuerdan que las rectas eran subespacios de R2, las rectas que pasan por el origen? Bueno, vamos a ver que hay algunos vectores que no los saca, que la matriz los mantiene en ese mismo subespacio. A otros, por ejemplo, los puede sacar, ¿sí? Los pasa para abajo, los mueve, los va moviendo, o sea, los saco de la recta esa donde estaban contenidos. Eh, pero hay algunos que los va a dejar ahí. Bueno, esos vectores que va a dejar dentro del mismo subespacio son los que vamos a llamar vectores propios, ¿sí? Porque se quedan en el propio espacio donde estaban. Eran vectores que estaban contenidos en esa recta y se van a quedar contenidos en esa recta. A lo mejor un poquito más estirados. Entonces, ese estiramiento que le hacemos, por ejemplo, si lo hubieses multiplicado por 2, ¿sí? Ese estiramiento que le hacemos es el valor propio que va a tener asociado. El numerito por el cual yo lo estiré, pero lo dejé ahí adentro, ¿sí? No lo cambié. Ahora vamos a ver bien las definiciones. Entonces eso es lo que vamos a analizar ahora. Todas estas transformaciones, que son transformaciones lineales, donde a los X los multiplicamos por una matriz, ¿qué le estamos haciendo a los subespacios al multiplicarlos por la matriz A? ¿Sí? Según la matriz que tengamos. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tengo que A es la matriz 3, 1, menos 2, 0. Entonces, ¿qué pasa cuando yo multiplico a por U? ¿Qué vectorcito me da como resultado? Vamos a hacer así la crucecita esta, donde acá ponemos a la matriz A y acá pongo al vector U. Menos 1, 1. Entonces, fíjense que al multiplicar me queda menos 3, menos 2, me queda menos 5 y acá menos 1 queda menos 1. ¿Sí? O sea que el vector menos Profe, 1, ¿no 1, es sí. menos 3 más 2? No, es menos. Vos tenés que hacer la cuenta. O sea, eso es cuando multiplicás cruzado. Acá al hacer la multiplicación tenés que mantener el signo. Sí, es como producto escalar, ¿viste? Producto escalar era componente a componente y voy sumando. Espera, o sea, es menos 1 por 3 menos 3. Sí. Y Y a menos eso... 2 por 1. Ah, cierto, ok. ¿Sí? Ahí. O sea, haces este para acá y este para acá. Y eso lo sumo los resultados. Me da menos 5. Después hago 1 con menos 1 y 0 con 1. Y lo sumo. ¿Sí? Y ahí me queda el menos 5. Entonces, el menos 1. Este vector, el U, se transformó en el menos 5 menos 1. Ahora lo vamos a ver en un gráfico. ¿Bien? Que por lo que veo no tiene mucha relación con el U original. O sea, el menos 5 menos 1 no se relaciona con el menos 1, 1. Es más, son vectores que quedan para otro lado. Este está en el cuadrante, el menos 1, 1 va a estar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y este, con los dos negativos, está en el tercero, o sea, le cambia la dirección al U, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con el B. Ahí ya les spoileé el dibujito. No sé por qué me hace eso. Ahí está. Vamos a ver cuando hacemos A por B. A por B, entonces sería la matriz A, pero ahora voy a poner acá al costadito el B, que sería el 2, 1. Entonces vuelvo a multiplicar. 3 por 2, me queda 6, menos 2 por 1, ahí me quedó el 4. Y después hago 1 por 2 y 0 por 1, o sea, me queda 2. ¿Sí? Lo transformó en el 4, 2. O sea, fíjense que transformar al B, que era el 2, 1, lo transformó en el 4, 2. En definitiva, ¿qué le hizo la matriz A? Lo duplicó. Lo duplicó, ¿sí? Entonces, este vectorcito va a ser un vector propio porque queda ahí, queda en el mismo espacio y el valor 2 va a terminar siendo un autovalor. Ahora lo vamos a ver en los próximos, pero la idea es esa.
ver que en realidad al transformarlo por A, fíjense que este quedó al doble de donde estaba, o sea, quedó contenido dentro del mismo subespacio generado por él. En cambio, el U se va del subespacio. Cuando lo multiplico por la matriz A, me queda afuera. Bueno, esto le va a pasar a algunos vectores, ¿sí? Puede ser también que no le pase a ninguno, que la matriz A los saque a todos de su dirección, ¿sí? Entonces ahí no va a tener estos vectores particulares asociados a ella. Pero bueno, en este caso vemos que al B lo duplica, o sea, lo deja en el mismo espacio, y al U le cambia la dirección. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el generado por B? Por ejemplo, vamos a agarrar el vector este, el 4, 2. ¿Qué les parece que va a pasar cuando al 4, 2 lo multipliquemos por A? ¿Sí? Porque este es un vectorcito nuevo. Vamos a llamarlo, no sé, B2. ¿Qué pasa con el vector 4, 2? Sé que este está en el generado por B, el 4, 2, porque sería el B multiplicado por 2. Bueno, vamos a ver qué pasa si yo lo multiplico por la matriz A. La matriz es la 4, 2. 3 por 4 es 12. 12 menos 4, 8. ¿Sí? Y 1 por 4 y 0 por 2 me queda 4. ¿Qué le hizo a este vector al 4, 2? Lo duplicó también. Lo duplicó también, ¿sí? O sea que fíjense que a todos los vectores que están en el generado por B los termina duplicando, ¿sí? O sea, los deja ahí, siempre los va a duplicar, pero no los va a sacar de ahí. Tanto a B le pasa eso como al generado por B. Después busquen algunos ejemplos, les voy a llevar la clase que viene el martes, ejemplos de aplicaciones de autovalores y autovectores, que se usa mucho en la inteligencia artificial. Creo que lo usan para ver cómo varían, por ejemplo, no sé, para detectar si varían las huellas digitales, ¿sí? Usan en realidad transformaciones lineales, que esa transformación es una matriz por un vector ingresado, y ven si ese vector varía o no varía. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo acá? Buscamos si el vector cambia mucho o cambia poquitito. Si cambia mucho sería se me va de la dirección que tenía, o cambia poquito, bueno, apenas lo estiré. Podemos decir que se queda en el mismo lugar. Bueno, tiene un montón esto de aplicaciones, se usa en el transporte, se usa en todos lados. Después les voy a llevar algunos que encuentre. Había un video que estaba bueno, pero no me acuerdo bien cuál era. Bueno, el martes se lo llevo, así no pierdo tiempo ahora buscándolo. Pero obviamente todo esto tiene muchas aplicaciones en programación, porque al dar un ingreso, al dar una entrada en un programa, y uno quiere ver la salida en base a alguna transformación que se hace, la transformación siempre que vamos a tratar de que sea matricial. Entonces, al hacer esa multiplicación, uno va a evaluar si esa entrada varió mucho o no. Profesora, Sí, si por ejemplo al que cambió de cuadrante, que cambió de sí. signo, Ujú. siempre, como pasó con el otro, esa característica va a seguir pasando a medida que lo vamos multiplicando. Y calculo que sí, va a volver a variar. Si vos haces este A por U, Va vamos a a tener hacer, esa bueno, característica como el otro que va duplicando y duplicando. mira, a ver, vamos a hacer por el menos 5 menos 1. Voy a decir o alguno que esté en el generado por U. Voy a decir que multipliquemos al A por U, o sea, al menos 5 menos 1, o alguno que esté en el generado por U. Alguno que esté generado en el U, como decimos en el otro. Claro, a este también lo va a cambiar, porque fíjate que es lo mismo que, no sé, si yo multiplico por 2 al U, lo puedo sacar fuera de la matriz y me queda A por U multiplicado por 2. ¿Sí? Ajá. Lo que yo digo es esto, o sea, si vos tenés A y haces 2 veces U, uy, no sé por qué me hace eso, ¿por qué me lo hará? Qué porquería. Ahí está. A por 2 veces U, ¿a qué es igual esto? Puedo sacar el 2 fuera de esa cuenta y hacer A por U, ¿sí? Entonces, al doble de este también me lo va a mandar acá al doble de este, ¿sí? O sea, le va a cambiar también la dirección. En la misma dirección que mandó al U, pero le va a cambiar esa dirección. No lo mantiene dentro de esa misma recta. Okay. ¿Sí? Entonces uno ve ahí cómo se van transformando estos vectores, ¿sí? Que no hay ninguno que esté en el generado por U que se va a quedar ahí, bueno, salvo el origen, ¿no? Que queda fijo, digamos, al multiplicarlo por la A. El resto o se va a ir moviendo
de recta, se va a ir cambiando de dirección, o como le pasó al B, se va a quedar ahí. Bien, entonces vamos a ver, no sé por qué me queda eso ahí. No me deja borrarlo, bueno. Tenemos lo siguiente, dice, un vector propio, o sea, un autovector de la matriz A cuadrada, siempre vamos a usar matrices cuadradas acá, ¿sí? Es un vector distinto del vector 0, o sea, el X no puede ser el vector nulo, para el cual el sistema, para el cual existe un escalar lambda tal que A por X es lo mismo que hacer lambda por X. Entonces, si analizamos esa frasecita solamente, ¿qué podemos decir respecto al ejercicio anterior? Y que son paralelos, seguro. Que B va a ser un vector propio de A, ¿sí? Porque existe un escalar que era el 2, tal que si yo hago A por el B, me dio 2 veces el B, ¿sí? En el ejercicio anterior, cuando yo hice A por B, esto me dio 2 veces el vector B, 2 veces el 2, 1. Entonces, este entra en la definición que vimos de autovector o de vector propio, ¿sí? Un vector propio es un vector que si yo lo multiplico por la matriz, me da lo mismo que si ese vector lo hubiese multiplicado por un numerito, para algún numerito. Bueno, a ese numerito lo vamos a llamar valor propio de la matriz. ¿Bien? Bueno, ese escalar es un valor propio de la matriz si existe una solución no trivial de X para el sistema A por X igual a lambda por X. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Me preguntan, tengo una matriz y me dicen, ¿el B es un autovector de esta matriz? ¿Es un vector propio de la matriz? ¿Qué tendríamos que ver? Si me dan una matriz cualquiera y un vector, y me preguntan si ese vector es un vector propio de la matriz A. Y tengo que ver si hay un número, un escalar que multiplicado por B me da la Perfecto. matriz, o al revés, Eso. la matriz por B me da un número. Excelente, sería eso, sí, sería, ¿existe un lambda tal que A por B me da lo mismo que lambda por B? O sea, A y a B los puedo multiplicar. Bueno, tendríamos que ver si esa multiplicación me termina dando un múltiplo de el B, ¿sí? Eso para determinar si el B es un vector propio. ¿Y cómo determinamos después si lambda es un valor propio? Bueno, como dice acá, si el sistema este, o sea, porque el B no lo conozco, ¿no? Si el sistema este A por B o A por X igual a lambda por X, tiene una solución, perdón, puse B y X, una solución no trivial. Obviamente la trivial es 0, poner 0 acá y 0 acá, ya está. Sí sé que esa es una solución, pero bueno, la idea es que encontrar si eso tiene una solución no trivial. Si la solución no es la trivial para este sistemita planteado, entonces ahí podemos decir que lambda es un autovalor de A. ¿Sí? Perdón, estoy recongestionada. O sea, si no tengo tos, estoy congestionada. Me viven pegando las pestes, mis hijos. Bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver el ejemplito acá. Tenemos una matriz A, 1, 5, creo que no sé si es la misma que el otro. Bueno, 1, 5, 6, 2, un vector U y un vector B. ¿Son estos vectores propios de la matriz A? O sea, lo que tenemos que responder sería algo así. Si existe algún lambda para el cual A por U me da lambda por U, y si existe algún otro lambda, lambda 2, ¿sí? Lambda 1 y lambda 2, tal que A por B me da lo mismo que lambda 2 por B, ¿sí? O sea, esa es nuestra preguntita ahora. Ver si estos dos son vectores propios de A es preguntarnos si existen lambda 1 y lambda 2, tales que obviamente son escalares, ¿no? Pertenecen a los reales. Perteneciente a los reales. Vamos a buscar siempre nosotros, esto no lo dijimos, autovalores, autovectores reales. No vamos a buscar los complejos. El capítulo de complejo no lo vamos a ver. Acá solo trabajamos en los reales. Bien, si existen estos tales que A por U me da lo mismo que un lambda 1 por U. Me parece una X eso.
y un lambda 2 tal que A por B me da lambda 2 por B. Bueno, o sea que en realidad lo que... Perdón, quería estornudar. Lo que tenemos que hacer es la cuentita. ¿Sí? Entonces hacemos A por U, primera cuenta, y vemos que A por U nos da el vector menos 24, 20. Si sacamos el 4 acá, dividimos a cada uno de estos por 4, fíjense, menos 4, ¿sí? Me da el menos 6 menos 5, que era el U. Este es el U, ¿sí? El 6 menos 5. Si yo saco a esto y le saco un menos 4, lo puedo escribir como menos 4 por U. O sea que de acá, ¿qué podemos decir? Si encontramos un numerito, el menos 4, entonces podemos decir que el U es un vector propio de A y el menos 4 es un valor propio, ¿sí? Ahora, cuando hacemos la cuenta por B, nos queda el menos 9, 11, que no es ningún múltiplo de este vector, ¿sí? O sea, porque para que sea múltiplo, por ejemplo, si acá me dio menos 9, tendría que multiplicar por menos 3 al de abajo, y al multiplicarlo por menos 3, el resultado no me da 11, ¿sí? Entonces acá es distinto de lambda por el 3 menos 2, o sea que el B va a ser un vector que está en el espacio, que yo lo puedo multiplicar por la matriz A, pero me va a cambiar de dirección, ¿sí? En cambio el otro, el que vimos antes, el U, no me cambia, se me estira por 4. Y a cada vector que esté ahí en el generado por U me lo va a estirar por 4, ¿sí? Entonces acá sí encontramos un autovector, pero en el de abajo no. Bien. Y a ver, en este ejemplito, ¿qué podríamos hacer? Dice, demuestre que 7 es un valor propio de esta matriz, de la matriz A. ¿Cómo podríamos hacer en ese caso? Y si encontramos ese valor propio, va a tener asociado obviamente un vector propio, un autovector. Entonces tendremos que también, al encontrar uno, fíjense que al encontrar un autovalor se encuentra automáticamente el autovector y así, ¿sí? Ahí se Va. multiplicaría solamente el 7 por las componentes y me da el autovector. Acá tenemos que ver que el 7 es un valor propio o un autovalor de la matriz A. ¿Qué quiere decir eso? Que 7 va a ser solución del sistema A por X igual a 7 por X. Entonces yo tendría que plantear este sistemita y ver que no tiene solución trivial. O sea que tiene una solución no trivial, eso sería. Ver que tiene una solución no trivial. ¿Sí? Para que el 7 sea un autovalor. O sea, deberíamos resolver este sistemita. Voy a borrar acá, que creo que viene ahí. Bueno, ¿cómo resuelvo ese sistema? Lo que podemos hacer es tratar de juntar todo, ¿sí? Pasar este para aquel lado. Fíjense, lo que voy a hacer es esto. Quiero resolver ese sistema, entonces voy a hacer lo siguiente. A por X menos 7 por X igual 0. O sea, vamos a resolver un sistema homogéneo. Y lo vamos a expresar como una matriz multiplicando al vector X. ¿Cuál es la matriz que va a multiplicar al vector X? De este lado la A. Y acá puedo poner así, puedo poner menos 7. No. No, porque no puedo restar una matriz con un número. Entonces, ¿qué tendríamos que poner acá? Menos 7 y la identidad. ¿Bien? Y ahí sí, restar dos matrices. Si yo resto esas dos matrices, me armo una nueva matriz. Acá, me armo una nueva matriz. Entonces, lo que estoy resolviendo en definitiva es un sistema homogéneo, que ya sabemos que la solución trivial es una solución. Pero lo que queremos ver es que este tenga una solución no trivial. Si este sistemita que vamos a plantear ahora tiene una solución que no es la trivial, entonces el 7 va a terminar siendo un valor propio de la matriz A. ¿Sí? Que eso es lo que está ahí abajo. ¿Sí? Entonces, el 7 es un valor propio de A si solo si esta ecuación tiene una solución no trivial, que es lo que dijimos recién. ¿Ven? Esa ecuación equivale a plantear esa resta
y esa resta equivale a escribirlo como una matriz nueva, que es la A menos 7 veces la identidad por X. ¿Sí? Y ahora nos planteamos el sistema homogéneo con esta matriz nueva. Fíjense que la armo, o sea, sería A menos 7 veces la identidad. La identidad es la que tenía todos unos y ceros, o sea, todos uno en la diagonal y 0 en los otros lugares que no estaban en la diagonal. Entonces, al multiplicarla por 7, me queda esto. Hago la cuentita y la matriz nueva, esta B, sería la menos 6, 5, 6 menos 5. Bueno, vamos Al a resolver. restarla, al restarla. Al restarla, así este ya es el resultado final. Esta sería la matriz que va a estar asociada al sistema homogéneo. Bien, a este. Planteo el sistema S, me armo la matriz ampliada con todos ceros del otro lado. A ver, ¿bien? ¿Qué pasa con esto? Las columnas de la matriz acá ya vemos que no son LI. O sea, ya lo podemos decidir desde acá si este sistema homogéneo va a tener una solución. No son LI, ¿sí? Entonces, al no ser LI, acuérdense que si la matriz me daba LI, es invertible, tiene única solución el sistema y la única solución es la trivial. ¿Sí? Entonces, cuando hagamos esta cuenta de A menos lambda por I, nos tiene que dar una matriz que no tenga columnas LI. Porque si llega a tener columnas LI, la única solución es la trivial y ese numerito no va a ser un autovalor. ¿Sí? Entonces, acá en este caso ya desde observar esta matriz podemos decir que el 7 va a ser un autovalor porque si esta es la matriz asociada al sistema homogéneo, el sistema va a tener soluciones no triviales. ¿Sí? Ya que si fuese LI, la única sería la trivial. Bien, pero igual vamos a resolverlo. Entonces buscamos un autovector ahora, o sea, al resolver el sistema, fíjense que, bueno, nos queda de infinitas soluciones, ¿sí? Porque acá que buscaríamos, ¿quién es el X? El X va a tener una componente X1 y una componente X2. Y X2 va a ser una variable libre y X1 lo vamos a tomar como la variable dependiente. O sea, vuelvo atrás. ¿Cómo buscamos la solución acá? Entonces, a ver, X1 va a ser igual a menos X2. ¿Sí? Entonces, si yo busco quiénes son los vectorcitos X1 y X2, solución del sistema homogéneo, acá voy a decir que X1 es menos X2. ¿No sería X2? No, sin el menos. X2, gracias. Sí, 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 lo pasé con... y lo dejé el menos. Bien, entonces acá X2 y acá X2 variable libre. Bien, entonces, ¿qué hacíamos en este caso? Saco la variable libre, X2, y dejo el vectorcito 1, 1. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo al resolver el sistema homogéneo? Buscando el espacio nulo de esa matriz B, de esa matriz A menos 7 por I. ¿Sí? Entonces buscamos todos los vectorcitos de ese espacio nulo, quiere decir que buscamos todos los vectores que quedan fijos usando el autovalor 7. ¿Sí? Entonces, la solución general tiene la forma esta, 1, 1, x2 por 1, 1, y cada vector que va a tener esa forma es un vector propio correspondiente al autovalor 7. O sea, podemos dejar este como autovector, perdón, es un vector, podemos dejar este como autovector, pero en realidad cualquiera que esté en ese espacio va a ser un autovector porque lo vamos a terminar multiplicando por 7 cuando le apliquemos la transformación de A. ¿Sí? Pero bueno, uno elige uno de esos. ¿Sí? Tenemos infinitos. Como vimos, vuelvo atrás, en el primer ejemplito, en este, ¿se acuerdan que tomamos el B, que era el 2, 1, pero vimos que si tomamos el 2, 4, también lo terminamos llevando a su doble. ¿Sí? Entonces el 2, 4 también sería un autovector. Bueno, en realidad está en el mismo espacio que estaba el B, ¿sí? Entonces podemos decir que como son paralelos están en el mismo espacio. Vamos a dejar al B como autovalor, como autovector, ¿sí? Hay infinitos, obviamente todos los que estén en el generado por B van a cumplir esta condición de que van a ser multiplicados por 2 al aplicarles la transformación. Entonces nos quedamos con uno, uno solo de esos vectores. Lo mismo acá, ¿sí? Nos podemos quedar con el 1, 1, pero lo que dice ahí, lo que aclara es que cualquier vector de la forma x2 por 1, 1
va a tener asociado el autovalor 7. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de este ejemplito que vimos recién? No sé por qué me dejó esto acá. Bueno. ¿Qué podemos concluir del ejemplito que vimos recién? Mejor. Que lambda va a ser un valor propio de la matriz cuadrada si solo si esta ecuación tiene solución no trivial. ¿Bien? O sea que si me preguntan si lambda es un autovalor, yo lo que termino planteando es este sistema homogéneo y me fijo si no tiene soluciones triviales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que vamos a estar buscando al resolver este sistema son los X que estén en el espacio nulo de esta matriz. Obviamente el espacio nulo de esa matriz va a ser distinto del espacio que tiene solo al vector nulo, porque ese espacio lo tiene la matriz asociado solo si la matriz es invertible. ¿Bien? Entonces acá buscamos que esta matriz, o sea, no hablamos de la matriz A, que la matriz A menos lambda por I no sea una matriz invertible. ¿Sí? No, la matriz A no sé qué le puede pasar, pero la matriz A menos lambda por I no tiene que ser invertible para que el lambda sea un autovalor. Como es un subespacio, este espacio nulo de la matriz esa lo vamos a llamar espacio propio de A. Y es un espacio propio que corresponde al lambda. En el ejemplito que vimos de U y de B, el lambda era 2. ¿Sí? Entonces, el espacio propio, ¿sí?, era todo el espacio del generado por B, porque esos son todos los vectores que al multiplicarlos por 2 no varían. Bien. Entonces, el espacio propio consiste en el vector 0 y todos los vectores propios correspondientes al lambda. ¿Sí? O sea, todos los que sean 2 por el B. Bueno, acá hay un ejemplito este habla otra vez del ejemplo anterior en que no variaron, en que se quedaron ahí en la misma recta. Después mírenlo, así no perdemos tiempo con eso. Vamos a otro ejemplito, al último. Creo que este es el último. Nos dan una matriz y nos dicen que un valor propio de A es el 2. Determine una base para el espacio propio correspondiente. O sea, ¿qué nos están pidiendo? Que encontremos a quién. Vector X. Eso, un vector X que al multiplicarlo por la matriz A me quede 2 veces X. O sea, que encontremos en definitiva, si me dan el autovalor, que encontremos quién es el autovector. ¿Sí? Que encontremos uno, para que formemos el generado por ese, ya esa es una base del espacio propio. Sabemos que todos los que estén en el generado por ese vector van a actuar del mismo modo. Esto siempre me aparece, no sé qué es. Bueno. Bien, entonces, planteamos esta matriz, ¿se acuérdense? A menos lambda por I. ¿Y qué queremos nosotros? Que el sistema homogéneo asociado a esta matriz no tenga la solución trivial, no tenga solo la solución trivial. ¿Bien? Entonces planteo la matriz A menos lambda por I y me queda la matriz 2, 2, 2, menos 1, menos 1, 1, 6, 6, 6. ¿Qué pasó acá con esta matriz? ¿Son LI los vectores? No, LD. No, son LD, o sea que bueno, ya sabemos que nos tiene que quedar así porque ya me decía que era un valor propio, ¿sí? Entonces obviamente me tiene que quedar acá un conjunto LD. Si hago las cuentas y me da un conjunto LI es porque o el 2 no era un valor propio o porque le erré acá con la cuentita, ¿sí? Entonces ya me da eso. Al resolver el sistemita homogéneo, bueno, me quedan dos variables que van a ser libres, ¿sí? Tengo acá x1, x2 y x3. O sea, dos variables libres porque me quedó un solo pivote y después abajo todos ceros. Bien, o sea que buscar eso sería buscar una base para el espacio nulo de esta matriz. ¿Qué hacíamos para buscar la base del espacio nulo? Poníamos x1, x2, x3. Ya sabemos que x2 y x3 van a ser libres y que a x1 lo podemos escribir como x2 menos 6 veces x3.
¿sí? Y bueno, x2 era la libre y x3 es la libre. Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces dejamos x2 afuera y nos queda el vector 1, 1, 0. Y después dejamos la x3 afuera y nos queda el vector menos 6, 0, 1. ¿Qué pasó acá? La base del espacio nulo son dos vectores, ¿sí? Determina una base, o sea, hay dos vectores, dos conjuntos, dos vectores generadores que están asociados, distintos, que están asociados al valor propio 2, ¿sí? Después vamos a ver que eso me va a dar la multiplicidad. 2 es un autovalor porque tiene variables libres, dijimos. Variables libres. Ay, acá porque me quedó el 6. Ah, porque este era 2x1. Era 2x1. Entonces acá es un medio. Es un medio. Y esto también dividido 2. O sea, acá dividido 2. Porque era 2x1. Yo me comí ese pivote 2. ¿Sí? Bien, entonces la solución es esta. O sea que el espacio propio es un subespacio de dimensión 2. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en R3, ¿no? Si la A multiplica vectores de R3, los lleva en vectores de R3, ¿no? Si el autovalor lambda tiene dimensión 2, ¿qué quiere decir acá? Que hay todo un plano, todos los vectores de un plano de dimensión 2 que tienen esta base, ¿sí? No cambian con la transformación A. O sea, en realidad cambian al multiplicarse por 2 solamente, ¿sí? Pero se quedan en el mismo plano. ¿Se ve eso? El plano tiene esta dimensión, Sí, esa base, ¿sí? O sea, como antes vimos un vector que se queda en la misma recta, ¿sí? Siempre todos los de la misma recta se quedan en la misma recta, ahora vemos que todos los de un plano se quedan en el mismo plano. Y esto después nos va a hablar de la multiplicidad del autovalor de A. ¿Sí? Después en el otro, creo que es en la siguiente sección, que vamos a ver después que este va a tener una multiplicidad doble. Creo que sí. Bueno, dados los vectores X o, bueno, ¿qué estuvimos haciendo recién? ¿Sí? Nos daban un vector y nos decían que era un autovector de A, nos pedían encontrar el lambda. O nos daban el lambda y nos pedían encontrar el autovector. Bueno, ahora, si nos dan la matriz A, así suelta, sin ningún dato, ¿cómo hacemos para encontrar los autovalores y los autovectores asociados? Porque teniendo uno o teniendo el otro, vimos los ejemplitos que, bueno, hay que hacer cuentas, pero no es difícil encontrarlos si tenemos un dato. Bueno, ahora si no tenemos ningún dato más que la matriz A, ¿cómo hacemos para encontrar eso? Eso es lo que vamos a ver, lo que sigue. ¿Sí? Por ejemplo, lo que nos dice acá es que en las matrices que son triangulares es fácil encontrar quiénes son los valores propios porque son las entradas de la diagonal. ¿Sí? Eso es lo que dice el teorema, que los valores propios en una matriz triangular son las entradas que están en la diagonal principal. ¿Sí? Está la demostración, después léanla, pero fíjense que está algo asociado al determinante. ¿Se acuerdan que cuando calculábamos el determinante de una matriz, si la matriz era triangular, el determinante era multiplicar los elementitos de la diagonal? Bueno, esto está asociado a los determinantes. Así que ahora vamos a ver igual en la otra sección cómo se asocia el determinante en realidad. Entonces, sería buenísimo si la matriz que nos dan es triangular porque ya tenemos el dato de los autovalores. Lo único que tendríamos que hacer es encontrar los autovectores asociados a esos autovalores. Entonces, a ver, nos dan estas dos matrices. ¿Cómo podemos hacer para encontrar los autovalores de esta matriz? Es triangular, vemos acá que es triangular superior, sí tengo la diagonal y el triángulo arriba, y acá también tengo la diagonal y el triángulo abajo. Sí, bueno, ahí no se me fue. Entonces, A tiene 3 autovalores, que sería el 3, el 0 y el 2.
Y B también tiene 3, el 4, el 1 y el 4, otra vez, ¿sí? O sea, el 4 es 2 veces autovalor. No sé por qué se fue eso. Los valores propios de A son el 3, el 0 y el 2, y los vectores propios de B son 4 y 1. El 4 aparece 2 veces, podemos ver que es de multiplicidad 2, y el 1 aparece solo una vez. Bueno, quiero volver acá a la definición. Vuelvo atrás, acá. Decía que lambda era un valor propio de A si existe una solución no trivial a este sistemita. ¿Podía ser 0 el lambda? No me dice nada de eso. Lo que me dice que no puede ser 0, sí que hay veces uno que se confunde, es el vector, el X. ¿Sí? El X no puede ser 0, pero el lambda en 0 sí podría ser un valor propio. ¿Sí? O sea, la definición es que es un vector propio que no puede ser el nulo, pero el lambda no dice nada, es un escalar cualquiera. ¿Sí? Eso se los quería recordar porque acá vemos, por ahí puede confundir, cuando vemos que en ese ejemplo el 0 era un autovalor. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y qué significa que el 0 sea un autovalor de A? Si 0 es autovalor, entonces sabemos que existe un X tal que A por X es 0 por X, ¿no? O sea, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un X que está acá y que no es el nulo. Bien, o sea que el sistema homogéneo A por X igual 0 tiene una solución que no es la trivial. ¿Se ve eso? ¿Esa asociación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y eso a qué se debe? Si tengo una solución que no es la trivial en un sistema homogéneo, ¿cómo es la matriz A? No es invertible, ¿sí? Igual eso ya lo vemos de acá, de que el determinante de la matriz, si lo asocio a los determinantes, el determinante de esa matriz sería 0. Entonces ya sé que no es invertible. Bien, entonces ya sé que el sistema homogéneo va a tener soluciones no triviales. Está todo relacionado con lo que fuimos viendo anteriormente. Bien, entonces ocurre eso si tiene una solución no trivial, que es lo que decíamos recién, y eso pasa si la matriz no es invertible. ¿Sí? Entonces, si el 0 es un autovalor de la matriz A, eso ya nos da la información de que A no es invertible. ¿Sí? Si en algún, no sé, en un ejemplo nos dicen eso, nos dan una matriz cualquiera, a lo mejor no vemos acá tan directo cuál es el determinante de la matriz, y nos dicen que el 0 es un autovalor, o si nosotros haciendo las cuentas encontramos que el 0 es un autovalor, entonces vamos a poder deducir de ahí que la matriz A no es una matriz que tenga inversa. Y esto después se agrega en el libro al teorema de la matriz invertible, esa que vimos, que tenía un montón de apartados, creo que había como M, se agrega esto también, de que si el 0 es un valor propio, la matriz no es invertible. Este es el último teoremita de esta sección, donde tenemos que si B1, B2, BR son vectores propios que corresponden a distintos valores propios, ¿sí? Lambda 1, lambda R de una matriz, entonces ese conjunto de vectores es un conjunto LI. Vamos a ver Y después. serían los generadores también. Claro, son todos como los que son base del generador, ¿sí? Pero bueno, tienen que corresponder a distintos lambdas. Bueno, y ahí ya acá aparecen los problemitas de práctica. Entonces, bueno, en el primero, ese es fácil porque, bueno, les pregunta si el 5 es un valor propio de la matriz. Deberían ver si existe un X, y calcular el sistema homogéneo, ver si el sistema homogéneo A menos 5i tiene o no solución trivial.
solución no trivial, perdón, solución no trivial. Pruébenlo, ese ejercicio de hacerlo. Y después, a ver, el segundo sí podríamos hacerlo acá. Dice, si X es un vector propio de A correspondiente a un autovalor lambda, ¿qué ocurre con A al cubo por X? A ver, no. Vamos a hacer todos, me parece. Total, creo que tenemos tiempo. ¿Cómo vemos entonces si 5 es un valor propio de A? Hagamos el 1. Tenemos que hacer la matriz entonces A menos 5 por I y ver que esta matriz tiene columnas como LI o LD. ¿L? Tiene columnas LD. LD, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, hagan esa cuentita, ¿sí? Ya para que les quede acá escrito. Hagan esa cuentita, vean si tiene columnas LD, porque obviamente si tiene columnas LI, la única solución es la trivial. El 5 no me sirve como valor propio, ¿sí? Entonces veamos si tiene esas columnas LD y ahí podemos decidir si es o no. Bien. Y nos dice entonces que X es un vector propio de A, correspondiente a el autovalor lambda. Entonces, ¿qué sabemos de X? Que si yo hago A por X, me da lo mismo que hacer lambda por X. ¿Sí? No conozco el lambda, pero sé que pasa eso. ¿Qué ocurre con A al cubo por X? A al cubo por X. ¿Qué podemos decir de A al cubo por X? Bueno, a ver, lo que se me ocurre es a la que está acá arriba, multiplicarla por A al cuadrado, ¿sí? Hacer esta cuenta. A al cuadrado por A por X va a ser lo mismo que A al cuadrado por lambda por X. ¿Sí? Este es lambda. Bueno, entonces acá tenemos A al cuadrado por A, esto sería A al cubo por X. Y acá, no me sirve eso. Yo no lo hice, así que vuelvo atrás. Me parece que lo voy a multiplicar primero por A. Vamos a multiplicarlo primero por A. Ahora van a ver por qué digo que no me servía multiplicar por A al cuadrado, porque acá no puedo tomar ninguna decisión si multiplico por A al cuadrado. Vamos a multiplicarlo solo por A, ¿sí? Por A a la 1. Si multiplico por A a la 1, acá me queda A al cuadrado por X, ¿sí? De este lado. Y de este lado, ¿qué pasa? Tengo A por lambda por X. El lambda puedo pasarlo para adelante y dejar el A por X acá, los dos juntitos. ¿Sí? ¿Pero a qué es igual A por X? Lambda por X. A lambda por X. O sea que me queda lambda por X. ¿Bien? O sea que A al cuadrado por X es igual a lambda al cuadrado por X. Bueno, ¿qué pasa si tengo A al cubo? O sea, si a todo lo anterior lo vuelvo a multiplicar por A. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar lambda al cubo El cubo por X. ¿Sí? O sea que si lambda es un autovalor de A, entonces lambda al cubo es un autovalor de A al cubo. ¿Sí? Esa sería la conclusión de acá. Y el autovector sigue siendo el mismo, no cambió. ¿Sí? Bueno, después sí. vean de hacer el 3. Y vamos a pasar a la ecuación característica. Entonces, haciendo un repasito de lo que vimos era, si me dan el autovector, yo puedo encontrar el autovalor. ¿Sí? Si me dan el autovalor, también puedo encontrar el autovector. Ahora, ¿cómo hacemos si nos dan una matriz para encontrar los autovalores o autovectores que tenga esa matriz? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Lo que conocimos en la sección anterior fue que, bueno, si la matriz es triangular, busca los elementitos de la diagonal. Listo, o sea, pero ¿y si no es triangular? Ahí es donde necesitamos los teoremas que aparecen acá en la 5.2. Bien, entonces vamos a ver un primer ejemplito. Nos dan esta matriz y tenemos que encontrar los valores propios. Esta matriz no es una matriz
triangular. Entonces no puedo usar lo de la diagonal. Pero sabemos que si lambda es un valor propio, entonces, ¿qué pasa? Necesito encontrar cuál es el lambda para el cual esta ecuación, que es la que venimos planteando, a menos lambda por i por x igual 0, este sistema homogéneo, tiene que tener solución no trivial. Entonces yo necesitaría encontrar cuáles son los lambda que hacen que este sistema no tenga, tenga infinitas soluciones. ¿Sí? Tenga solución no trivial. ¿Qué significa eso? Tengo que encontrar entonces los lambda que hagan que ese sistema homogéneo no tenga la solución trivial como única solución. O sea que necesito qué cosa de esta matriz, que no sea como a menos lambda por i. Ya lo venimos diciendo. ¿Qué pasa si esa matriz es invertible? Si yo hago la cuenta de a menos lambda i, sería poner acá el lambda, acá 0, 0, lambda, ¿no? O sea que la matriz a menos lambda i es la matriz 2 menos lambda, 3, 3 y menos 6 menos lambda, ¿no? Esta es la matriz A menos lambda por I. ¿Qué necesito de esta matriz? Que la solución de este sistema homogéneo no sea la trivial. O sea, necesito que esta matriz no tenga inversa. Porque si esta matriz llega a ser invertible, la única solución a este sistema es la trivial. ¿Se entiende eso? Si necesito que la matriz no sea invertible, ¿cómo sé si una matriz es invertible o no? ¿Cómo tiene que ser su determinante? Distinto de 0. Distinto de 0, la matriz sería invertible. Muy bien. Entonces, ¿qué hoy le voy a pedir a esta matriz, a la A menos lambda I? Que su determinante sea como 0. Si el determinante es 0, mi matriz no tiene inversa, entonces este sistemita va a tener soluciones no triviales. Porque si el determinante llega a ser distinto de 0, entonces este sistema tiene solo la solución trivial. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? El problema consiste en encontrar todos los lambda para los cuales esta matriz, que fue la que escribí recién, no es invertible. O sea que lo que vamos a buscar son todos los lambda que hacen que esta matriz tenga un determinante igual a 0. ¿Cómo se calculaba el determinante de una matriz cuadrada? De 2 por 2. A por C menos B por D. Eso, multiplico cruzado. ¿Sí? Entonces hago 2 menos lambda, 2 menos lambda, multiplicado por menos 6 menos lambda, menos la multiplicación de 3 por 3, o sea, menos 9. Y esto quiero que sea igual a 0. Entonces, de este modo, planteando esta ecuación, yo voy a despejar y voy a obtener valores de lambda. ¿Sí? ¿Se entiende entonces cuando nos dan una matriz, cómo encontrar sus autovalores cuando no es cuadrada? Uy, se me adelantó todo. ¿Sí? Lo que hago es plantear ese determinante. Entonces, quiero que este determinante valga 0, entonces estoy pidiendo que esta cuentita, la que hicimos recién, esa de multiplicar ahí, lo voy a borrar para que se vea bien, esa multiplicación, necesito que todo esto me dé, fíjense que les queda una cuadrática acá cuando hacen la distributiva, ¿sí? Esto me queda el 9 que puse recién, me queda un polinomio de grado 2. Si lo factorizamos es esto y necesito que esto sea 0. ¿Cuáles son entonces los autovalores asociados a esta matriz? 3 y menos 7. Es lambda 1 es 3 y lambda 2 es 7. Menos 7. Menos 7. ¿Sí? Son los valores que me hacen 0 este determinante. Y ahora sí, teniendo los autovalores, podemos encontrar entonces los autovectores. O sea, cuando no tenemos una matriz triangular,
lo que hacemos entonces es plantear el determinante de la matriz A menos lambda por I. Y ahí la cantidad de columnas te va a dar la cantidad de valores, de autovalores. Sí. Ujú. ¿Cuántas raíces va a tener ese determinante? Si sé que a lo sumo pueden ser como mucho 2. ¿Sí? No voy a tener más que 2 acá. Si la matriz es de 2 por 2, no voy a tener más que 2. Porque el polinomio que planteamos acá, al multiplicar cruzado, ya si tengo una de 3 por 3, bueno, me va a quedar de grado 3. ¿Sí? Entonces a lo sumo voy a tener 3 reales. Puede que no tengamos ninguna real, sí, que me vaya a quedar un polinomio que no tenga ninguna real, bueno, entonces ahí no vamos a trabajar con números complejos, no tiene autovalores reales. Esa va a ser la respuesta. Bien, entonces ahí viene esta definición, este teoremita que vamos a usar, que nos dice si un escalar va a ser un valor propio de A, si solo si el lambda satisface esta ecuación característica. A esta la vamos a llamar ecuación característica, ¿sí? Del determinante de A menos lambda I tiene que ser 0. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a tener que lambda es un autovalor? Si el determinante de la matriz A menos lambda I es 0. Siempre vamos a plantear esta ecuación para encontrar los valores esos de lambda. Entonces, a esa ecuación la vamos a llamar ecuación característica, ¿sí? Que en el ejemplito anterior, ¿cuál sería la ecuación característica? Esta determinante igual a 0, ¿sí? Bueno, cuando planteamos eso cruzado, igual a 0. Acá sería esta igual a 0. Acá, esta igual a 0. Y cuando empezamos a distribuir, ¿qué nos quedó acá? Una ecuación cuadrática que también lo podemos llamar, ¿cómo? ¿Polinomio de qué grado? 2. 2, ¿sí? Entonces, si esta sería la ecuación característica, cuando empezamos a distribuir, nos va a quedar acá un polinomio característico. ¿Sí? Entonces, esa sería la ecuación característica. Y lo que queda, bueno, ahí ahora vamos a ver la definición, es polinomio característico. Bien, entonces, a ver, encuentre la ecuación característica de esta matriz. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Plantear el determinante de A menos lambda por I. Igual ya de acá sabemos quiénes van a ser los lambda. Este es triangular. 5, 3 y 1. Eso, 5, 3 y 1. O sea, ahí el 5 va a aparecer 2 veces. Entonces planteamos determinante de A menos lambda I es igual al determinante de, bueno, hacemos A menos lambda I, ya la calculamos, ¿sí? Fíjense que en realidad es restarle lambda a cada elemento de la diagonal. Después todos los otros lugares me quedan exactamente igual. Bueno, y ahora si quiero plantear el determinante de esta matriz, ya sé que el determinante de una matriz triangular es la multiplicación de los elementos de la diagonal. Entonces multiplico toda la diagonal y lo que puedo agrupar ahora es este con este porque son iguales. Entonces lo escribo así al cuadrado. La ecuación característica es ese determinante igual a 0. ¿Sí? Y ahora si hacemos la distributiva, nos queda lambda a la cuarta. Todo esto es el polinomio característico. Si yo lo escribo como un polinomio a la ecuación característica, vamos a decir que este se llama polinomio característico. Bien. Y por otro lado, vemos que este aparece 2 veces, entonces vamos a decir que el lambda igual a 5 es un autovalor de multiplicidad 2. Los otros, el 3 y el 1, tienen multiplicidad 1. Entonces, ahora vamos a ver este ejemplito chiquito. Dice, el polinomio característico de una matriz de 6 por 6 es lambda a la 6 menos 4 lambda a la 5 menos 12 lambda a la cuarta. Determine los valores propios y sus multiplicidades. Uy, ¿por qué me hace eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es el polinomio característico, entonces deberíamos igualarlo a 0 y tratar de factorizar. Entonces, al igualarlo, bueno, acá factorizar. No sé por qué me hace esto.
¿sí? Entonces, factorizando sacamos de este polinomio característico, sacamos lambda a la cuarta en factor común y nos queda acá un polinomio de grado 2, que si lo factorizamos con la resolvente, o como ustedes quieran, con Ruffini o con lo que quieran, nos queda lambda menos 6 y lambda más 2. De ahí vemos que el 0 es un autovalor que tiene multiplicidad 4, 6 es un autovalor de multiplicidad 1 y menos 2 es también un autovalor de multiplicidad 1. Bien. Bueno, hasta acá venimos bien entonces con lo que son autovalores y autovectores. Después vamos a analizar un poco más los autovectores. Hasta ahora los autovalores, bueno, cumplen esta condición. Vamos a ver ahora una definición que nos va a ayudar en realidad para el capítulo que viene. No el capítulo que viene, la sección que viene. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ver una relación que puede tener A con otra matriz. Dice, el siguiente teorema ilustra un uso del polinomio característico y brinda un fundamento para varios métodos iterativos que aproximan valores propios. Bueno, tenemos que si A y B son dos matrices n por n, o sea, dos matrices cuadradas, vamos a decir que son similares, o sea, que es similar a B, ¿sí? O semejante, a veces pueden encontrar como semejantes, matrices semejantes, si existe una matriz invertible P, tal que si yo la multiplico, la premultiplico por la inversa de P y la multiplico por P, me da como resultado la matriz B. O del mismo modo, si a la matriz A puedo llegar multiplicando por P y por P a la menos 1 a la matriz B. ¿Sí? Si encontramos matrices que cumplen esta condición, entonces vamos a decir que son similares. ¿Sí? Bien. ¿Quién me dice el siguiente teorema que es muy importante? Dice, si las matrices A y B de n por n son similares, entonces tienen el mismo polinomio característico y por lo tanto los mismos valores propios, con las mismas multiplicidades. O sea que buscar los autovalores de A va a ser lo mismo que buscar los autovalores de B, si esas dos son matrices semejantes, son matrices similares. Entonces, ¿cuál sería la idea que vamos a ver en la sección siguiente? ¿Qué nos gustaría? ¿Llevar la matriz A una matriz de qué modo? A una B que sea como Diagonal. diagonal. Muy bien. ¿Sí? O sea, lo que vamos a querer es hacer la A semejante a una matriz diagonal. Y si yo ya sé que A es semejante a una matriz diagonal, entonces le busco los autovalores a la diagonal, que ya sé cuáles son. Los veo. ¿Sí? Entonces me conviene usar la matriz B, si ya sé que van a tener los mismos valores propios, que usar la matriz A, que va a tener un montón de elementos que me sobran. ¿Sí? Entonces ese es el plan que vamos a ver en la semana siguiente. Dice, para hallar los autovalores de A, la idea es buscar una matriz diagonal que sea similar a A, una B que sea diagonal. Y ahí buscarle todos los autovalores y las cosas a la B. Esto lo vamos a ver en la sección que viene. Pero bueno, como la definición estaba acá, ya lo introducimos para ver qué vamos a ver en la sección siguiente. Bien, y acá ya vienen los problemitas de esto de práctica, donde nos pide encontrar la ecuación característica y los valores propios de esta matriz. O sea, a ver, ¿qué hora es? Vamos a hacerlo cortito. Entonces, ecuación característica era plantear el determinante de la matriz A menos lambda por I para poder encontrar quiénes son esos lambda, ¿no? Ecuación característica, determinante de A menos lambda I igual a 0. Entonces hacemos el determinante de la matriz A menos lambda I. O sea que voy a hacer 1 menos lambda, el otro lo dejo igual, 4 y 2 menos lambda. Este determinante necesito que sea igual a 0. Determinante de una matriz de 2 por 2, multiplico cruzadito. Entonces hago 1 menos lambda por 2 menos lambda menos 4 por menos 4, o sea, más 16 igual 0. ¿Sí? Bueno, si hacemos las distributivas acá, me queda 2 menos lambda, menos 2 lambda, menos 3 lambda. Menos lambda, más lambda cuadrado.
más 16 igual 0. ¿Sí? O sea que polinomio característico de grado 2, lambda cuadrado menos 3 lambda más 18 igual 0. Este es el polinomio característico. ¿Qué autovalores tiene asociados esta matriz? Entonces, deberíamos resolver esa ecuación con la resolvente. A ver, vamos a ver si planteamos la resolvente. Era menos b, o sea, sería más 3, más menos la raíz de b al cuadrado, o sea, 3, menos 4 por a por c. ¿Qué pasa con esto? Sobre 2a. ¿Cómo me da el número que está acá dentro de la raíz? Negativo, o sea, hago 9 menos 4 por 18, o sea, obviamente lo paso al 9, me va a quedar un número negativo. ¿Va a tener autovalores reales esta matriz? No, entonces ahí ya decimos, bueno, no tiene autovalores reales. Bien, no vamos a trabajar con los complejos. Pero no entendí la última ¿Sí? parte. ¿Cuál? Dentro de la resolvente de la Ujú. raíz. ¿Qué dijiste? No, que es negativo el número de adentro de la raíz, Ah, entonces yo no sí. le puedo hacer la raíz al negativo. ¿Sí? Por eso ahí ya veo que entonces las raíces de la ecuación característica van a ser números complejos. O sea que no vamos a trabajar nosotros con números complejos porque pensá que si no tendríamos que hacer, vamos a ir acá de R2 a, no, a vectores de R2, no, o sea, van a tener dos componentes, pero componentes complejas. Entonces, porque al multiplicarlos por A, algunos se me van a transformar en lambda por X, pero esos X complejos, o sea, no vamos a trabajar esta matriz, esta matriz no tiene autovalores reales, Ok. ¿sí? Así que, bien. Bueno, con esto se terminaría la clase de hoy. Vamos a descartar todo esto. Y bueno, la clase que viene ya vamos a seguir con todo este tema de autovalores, autovectores,